nosotros hiciéramos una evaluación de procesos de un programa de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, ¿qué preguntaríamos? Si el factor humano está cambiando bastante los procesos o está retrasando o se está llevando a cabo como se estaba planteando. Eso es un tema, capacitaciones, claro, dejaron de ir la mitad, claro, que a lo mejor no pueden ir porque no se pueden transportar. Y ese es un tema bien importante. En este ejemplo muy específico que puse, el factor humano es algo que se tiene que analizar en los procesos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un proceso súper detallado, a ver, yo tengo esta mujer que va a venir a presentar una denuncia, después la va a meter en un cuarto de observación, después va a pasar con un psicólogo, después la van a necesitar un médico y después vamos a atender a sus hijos. Si tú de repente generaste ese proceso y ya lo pusiste en papel y es buenísimo, pero de repente pusiste a una persona que no está sensibilizada en el tema de violencia de género, las mujeres se te van a ir. Porque va a ser la persona que le va a preguntar de por qué traía una minifalda el día que la violaron y por qué no se debe vestir así. Entonces ahí es bien importante que uno revise también el grado de la implementación, la calidad y la capacidad, la capacitación de las personas que están en contacto, los procesos, etcétera. Y los factores externos, por ejemplo, si yo quiero hacer una capacitación en junio en una escuela y en julio están de vacaciones, claro, pues exacto, entonces no vas a tener resultados de nada. ¿Esas serían las variables que te comenté? Sí, exacto. Sí, esa es parte de la información. Y finalmente una evaluación de resultados. Recuerden que estamos midiendo con resultados, estamos midiendo... Exacto. Entonces, ¿qué cambios queríamos buscar en una intervención de violencia intrafamiliar? Cambio en conducta, exacto. Tal vez el cambio en el nivel de empoderamiento de la mujer, el cambio en su facilidad de toma de decisiones. Entonces ahora ya la mujer ya sabe que en una situación de violencia ella lo que tiene que hacer es... Exacto, entonces ahora ya cambió su comportamiento, su conducta, su habilidad para afrontar una situación de violencia doméstica. Voy a ocupar los últimos 15 minutos para que les presente la palabra evaluabilidad y para hacer como nada más una sesión de cierre entre todos. Entre la información que les dimos en su folder viene un diagnóstico de evaluabilidad. Entonces aquí lo que les quiero platicar y va a ser muy breve es ¿qué es un diagnóstico de evaluabilidad? No lo vamos a hacer ahorita, pero básicamente creímos que era importante para ustedes contar con esta herramienta. Es un instrumento que se puede hacer de forma autoaplicable, que les permite analizar la evaluabilidad. ¿Qué significa evaluabilidad? Si una intervención es sujeta a ser evaluable. Exacto. Si es sujeto a ser evaluable, a ser evaluada, exacto. Y si no lo es, ¿por qué deberías? O sea, ¿qué debería mejorar para hacer una evaluación? De las cosas más importantes que tengo que decir con este tema es que no se trata que piensen que una intervención no se debe evaluar. No, las intervenciones siempre deben evaluarse. Lo que esto te permite analizar es ¿qué te hace falta para eventualmente poder hacer una evaluación? Si tú quieres hacer una evaluación, ¿qué tipo de evaluación podrías hacer? Entonces, por ejemplo, un diagnóstico de evaluabilidad, entre sus beneficios es que te ahorra dinero, porque si de repente a mí me contrataron para hacer una evaluación de resultados y yo me estoy dando cuenta que la implementación se atrasó y llevo apenas 2 meses de implementación, a mí no me tienen que contratar para ir a hacer encuestas, pre-post, levantamiento de campo, entrevistas a profundidad. A mí tal vez me tienen que contratar para hacer esas encuestas, pero más a nivel de procesos. Entonces eventualmente sale más barato. O sea, y eventualmente me van a contratar para hacer una evaluación de impacto o de resultados 1 año después, ya cuando hayan resultados. Y eso es muy real porque los tiempos sabemos que son es difícil controlar los tiempos de cuándo uno empieza, cuándo termina. Entonces eso es muy útil para ahorrar dinero y para muchas veces replantarte características de tu propia intervención. Lo que también es importante que entiendan del diagnóstico de evaluabilidad es que se puede hacer en cualquier momento. Sí es un diagnóstico, pero se puede hacer antes de aprobar una intervención, se puede hacer ya en el momento que se va a empezar y se puede hacer antes de hacer la evaluación o durante la evaluación. Depende el momento en el que estés, te va a dar más información. Entonces, si lo haces antes de empezar tu intervención, pues te va a ayudar a revisar tu teoría de cambio, te va a ayudar a revisar tus indicadores. Si lo haces antes de empezar una evaluación, bueno, por ejemplo, antes de aprobar, aquí hay una pequeña diferencia, es cuando lo estás pensando más a nivel conceptual y cuando ya estás a punto de empezar, tal vez tiene algún efecto, tienes que tomar alguna decisión en cuanto a tus equipos, en cuanto a la recolección de datos. Si estás antes de hacer una evaluación, posiblemente te ayude a replantarte lo del tipo de evaluación. Dice, a ver, espérate, todavía no hagas esa evaluación, espérate un poquito, no vas a poder hacer una evaluación de impacto, deja de decir que vas a hacer una evaluación de impacto.
Y durante una evaluación, hasta se podría hacer durante una evaluación. Se podría hacer durante una evaluación porque te podría decir si la evaluación de repente tiene muy poca muestra, que tengas que levantar más datos o que tengas que mejorar este instrumento, porque a la gente, y eso pasa siempre, o sea, a mí me pasó en un proyecto estando en Perú levantando una línea de base para un programa de pobreza, de una evaluación de impacto, que en el momento te das cuenta, ya tenías todo listo para hacer tu línea de base y estás entrevistando a las personas y las computadoras dejaron de funcionar y se les olvidó meterles el software. Entonces, pues ahí tienes que asegurarte de que en ese momento estés revisando todo para que las computadoras funcionen, porque pues ahí están los cuestionarios. Entonces, un diagnóstico de evaluabilidad puede tener distintas formas y distintos nombres. Eventualmente, les platico los nombres. En Estados Unidos, por ejemplo, se le conoce como Evaluability Assessment, Evaluability Readiness, Evaluability Protocol. Hablamos siempre de evaluability, o sea, de evaluabilidad. Nosotros lo hicimos tomando en cuenta justamente estos instrumentos, porque como les comenté al principio, predico en lo que creo, no hay que empezar de cero, entonces esto es algo que ya existe. Lo hicimos pensando en algo que les puede decir justamente por qué razones ustedes podrían no estar preparados para hacer una evaluación. Las razones que nosotros resumimos son las siguientes. Podría ser porque hay un mal diseño de la intervención, o sea, porque justamente tú no le vas a hacer una evaluación a algo que no está buscando medir cambios, o sea, no le vas a hacer una evaluación a algo que en su teoría de cambio no te está buscando hacer un análisis del cambio en comportamientos, vas a hacerle más bien algo de monitoreo, o sea, y aquí es importante enfatizar en una cosa que no les comenté que viene en una diapositiva. Un buen sistema de monitoreo es mejor que una mala evaluación. Entonces ahí eventualmente ustedes también tienen que asegurarse que están usando buenos datos de monitoreo en lugar de gastarse mucho dinero en una mala evaluación. Podría pasar que el diseño de la evaluación sea malo, lo que les comenté, que la evaluación no sea la que, de todas las evaluaciones que puedes hacer, no estés en el momento de hacer la que tú deseas hacer. Podría pasar que ya exista suficiente evidencia como para que tu evaluación no aporte suficiente información, algo nuevo. Este no es el caso de la prevención social de la violencia. Acabamos de hablar de que hay muy poca evidencia. Este sí podría ser el caso, por ejemplo, del tema de microfinanzas. Nosotros en tema de microfinanzas ya no haríamos una pregunta de evaluación sobre si es bueno darle créditos a las mujeres o no. Haríamos una pregunta de evaluación sobre el monto de cuánto le tienes que dar a una mujer en comparación de acuerdo a su nivel de ingreso, etcétera. Pero ahorita tal vez ya no haríamos esa pregunta porque ya está muy explorada. En nuestro caso no es así. Podrías no hacer una evaluación porque no tienen los datos. Tú no vas a proponer una evaluación de resultados y si no has hecho una línea de base, ¿qué vas a comparar? O sea, realmente eso nada más es una evaluación al final que va a ser una narrativa. Sí, este programa terminó sus centros y quedaron súper bonitos, pero pues ¿cómo cambiaron? Entonces, si no tienes los datos, no vas a poder hacerle una evaluación de resultados. No es posible incorporar actores a los que les gustaría conocer los resultados. Una vez más, estoy volviendo a la parte, habíamos hablado de la parte de la oferta, ahora hablamos de la parte de la demanda. ¿Quiénes son las personas que están interesadas en usar esta evaluación? La voy a presentar en un foro, la voy a hacer resumen, la voy a subir en una red. ¿Quién la va a usar? O sea, las evaluaciones se hacen para que alguien conozca los efectos de tu programa y para que consigas más dinero, para que te ganes un premio, para que te sistematicen eventualmente, para que te conviertas en una mejor práctica. Entonces también tienen que hacer esta reflexión. ¿Quién va a usar sus evaluaciones? Y esto se hace internamente. O sea, lo que me importa de este instrumento es que entiendan que lo pueden hacer, el diagnóstico lo pueden hacer ustedes. Y bueno, aquí pusimos nada más una de que el costo de la evaluación es demasiado como para que no sea valioso hacer la evaluación. ¿Tenías una duda, Marcela? Sí, o sea, eso anterior no creo que nunca sea el caso, porque por lo menos a ti te importa, o sea, para ti es relevante saber si lo que haces sirve o no sirve. Sí, pero ahí te tienes que hacer la pregunta de si esa información no te la está dando el monitoreo. O sea, si esa evaluación, si tú vas a invertir, o sea, si tú tienes un equipo de 3 personas y quieres hacer una evaluación, si realmente esa información no la puedes sacar con algo de que ya estés haciendo internamente, o sea, si realmente vas a asignar el tiempo de una persona de tu equipo 2 meses a hacer estas entrevistas a profundidad. Ah, bueno, pero eso es por lo otro, porque es caro, pero no porque no sea posible identificar actores relevantes a los que les interesa, porque el actor principal al que le interesa pues eres tú. Sí. A ver si tu vida la estás usando en algo. Claro. Sí, es muy válido. Esto es un como acordeón. Entonces, si ustedes analizan este documento, dicen, ah, sí, se me olvidó que tenía que levantar una línea de base, o se me olvidó este medio de verificación para este indicador. Entonces, es un pequeño acordeón que la idea es que lo usen. Entonces, mi sugerencia es, aprovechemos estos 5 minutos que nos faltan como 10. Cada quien lea y el diagnóstico de evaluabilidad tiene 7 secciones que son muy asociadas con cada
una de las razones que les expusimos, ¿no? Tiene una sección sobre diseño de la intervención, sobre la pregunta de evaluación, sobre la evaluación en sí misma, la recolección y análisis de datos, el sistema de monitoreo, los usuarios y los recursos humanos y financieros. Entonces, me gustaría pedirles que lo lean brevemente, o sea, que le den una ojeada, y que cada uno, después de que lo lean, me gustaría que cada mesa genere una reflexión final. Puede ser sobre este instrumento, si les pareció pertinente o no, o puede ser sobre algún concepto que no les quedó claro, o puede ser sobre una última reflexión que les quedó de este tema de monitoreo y evaluación. Más como de reflexión de, no directamente ya. Vas a poder hacer un prepost. Eso sí, pero la idea es, después de 5 minutos, la comida es hasta la... Entonces me gustaría que nos tomáramos y que cada mesa diera un comentario. Puede ser un comentario sobre este instrumento, puede ser un comentario sobre algún aprendizaje que se llevan, algo que no aprendieron, o algo que ustedes sienten que podrán empezar a trabajar desde el lunes que vuelvan a sus labores. Empecemos con esta mesa. Cualquier cosa, reflexión, duda. Bueno, a mí me deja mucho esta acotación que hiciste, que un buen monitoreo es más valioso que una mala evaluación, porque yo tengo esta cosa de tengo que evaluar, Sí. pero creo que es muy importante, o sea, me llevo esta tranquilidad, Sí. ¿no? Que hacer Exacto. un buen monitoreo de mi intervención me puede dar mucha información valiosa. Exacto. Y entonces me voy con esa tranquilidad. Bien, excelente, excelente. Y una cosa que no les mencioné, el diagnóstico de la habilidad, también se me hace importante que lo entiendan como, básicamente, por ejemplo, en el BID, en el Banco Mundial y en todas estas organizaciones grandotas, idealmente algún día a nivel federal y de todas nuestras dependencias pase, tienen un índice de evaluabilidad. Entonces, imagínense cuál es ese índice, del 0 al 100, ¿cuál debería ser? Del 0 al 100. ¿Qué tan evaluable deberían de ser las intervenciones? 100%, exacto. Entonces, básicamente es muy interesante porque ahora, imagínense que el BID empezó este ejercicio hace 5 años, y cuando recién sacaron el índice de evaluabilidad de todas sus intervenciones, recursos naturales, finanzas, microfinanzas, seguridad social, etcétera, el índice de evaluabilidad estaba como por el 70%. Los proyectos no estaban recolectando datos, no tenían línea de base. Ahora han avanzado mucho porque ahora ya ponen el punto sobre la I y dicen todos los años vamos a analizar, para aprobar una intervención, vamos a analizar la evaluabilidad. Y ahora el rango de evaluabilidad ya está en los proyectos, ya está en más de 90%, o en algunos casos el 100%. ¿Y por qué digo esto? Porque la evaluabilidad, no les estoy pidiendo que hagan nada que no harían de otra forma. O sea, realmente lo único que hace la evaluabilidad es asegurarte que estás dejando todo listo para el día que la evaluación llegue. La evaluación puede llegar en 2 años, en 5 años, en 8 años, pero tú ya vas a tener todo listo, vas a tener los datos para que puedas hacer una evaluación. Ese escenario es mucho más positivo que el escenario en el que de repente estás teniendo unas historias de vida, unas experiencias de vida excelentes, alguien empieza a notar que tu programa es súper exitoso, llegan 5 años después y te dicen, te voy a hacer una evaluación. Híjola, pero no tengo ni línea de base, o sea, no tengo estos datos, no sé. Eso es mucho más costoso que dejarlo listo desde el principio. O sea, ustedes pueden dejar el paquete listo y son cosas que pueden hacer desde el día de mañana, que no requieren recursos adicionales, bueno, nada más el tema de la recolección de datos, pero no requieren mucho más dinero. Ustedes, ¿algún comentario final? ¿O no aprendieron nada? ¿Todo les quedó confundido? Shh. A ver, ¿qué nos comparten los compañeros? Cualquier cosa. ¿Qué cosa les quedó duda, claro, poco claro? No, sobre el diagnóstico de evaluabilidad. Creo que este diseño nos sirve a nosotros, bueno, al estarlo leyendo, yo pienso que la mayoría estuvimos contestando sí o no, si lo teníamos, si cumplíamos o no. Y es una autoevaluación para nosotros mismos, y con todo lo que hemos visto durante el taller nos retroalimenta en qué debemos llegar a nuestro estado y trabajarlo, porque en mi caso muchas de las cuestiones contesté que no. Entonces significa que tenemos un problema o nos falta pulir todas estas cuestiones. Entonces es muy enriquecedor conocernos también nosotros como evaluadores o como
personas que están realizando las estrategias o con centros estatales de prevención o dependiendo de la dependencia donde estemos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes algún comentario final? Pues bueno, pues a mí me gustaría resaltar como la importancia de este tipo de herramientas metodológicas y no solamente por la necesidad de, o sea, el monitoreo y la evaluación y la planeación no nos van a ayudar, no va a ser para que nosotros tengamos más chamba, sino para tener mejor control en la cuestión de la planeación, la ejecución y realmente estar completamente seguros de que nuestro trabajo y los recursos que se están invirtiendo se están traduciendo en el beneficio de una población. Entonces, estas herramientas no es para que tengamos más trabajo, sino para que tengamos un mejor control de las nociones y de la ejecución de los programas, que finalmente, entre más eficientes sean los programas, pues más prevención de situaciones sociales negativas que tenemos en esta sociedad y más estamos fomentando un desarrollo como saludable y armónico, que finalmente es para lo que nos debemos los servidores públicos. Aquí hablamos de un análisis de las necesidades, es como muy relativo, cada quien puede utilizar X instrumento desde entrevista, encuesta, hasta en algunos lugares más pequeños usan el megáfono, no sé cómo se llama, hasta utilizan la parroquia del pueblo. Entonces, a lo mejor sería importante que nos dieran alguna bibliografía o alguna información, cómo puedes realizar ese diagnóstico de las necesidades, si escalas monodimensionales, Claro. no sé, eso sería importante porque a lo mejor estamos usando algún método más rupestre y ya hay algo Claro, más sí, avanzado. Yo quiero ver cuando alguien haga preguntas abiertas, pues cómo las mides, cómo las interpretas. Sí. Una novela se va a aventar cada quien. Claro. O sea, a través de los programas que ya existen en software, Sí. de bulitos, de frecuencias, Sí. vectores ópticos. Claro, etcétera. que ese ya, exacto, eso ya es tanto contenido que se vuelve toda una capacitación sobre temas de cuestionarios y análisis de datos y levantamiento de información, pero sí hay mucho todavía que explorar y herramientas que utilizar. Eso no la, Sí. no la puede dar. Yo puedo agregar bibliografía, yo voy a hacer unos ajustes a 2 diapositivas y puedo agregar un poco de bibliografía, a ver si, claro, con gusto. Y por último, ¿alguno de ustedes? Sí, adelante. Bueno, una cosa en la que estamos de acuerdo es pues, la importancia de evaluar. También como la pregunta de pues, qué sucede cuando no se evalúa, ¿no? Como qué sucede a nivel de intervención, pues no aprendes, ¿no? O sea, si no evalúas Claro. lo que haces, no aprendes y no mejoras. Y a nivel política pública, pues, la cantidad de recursos que se pueden desperdiciar y se está invirtiendo sin evaluar y sin saber y sin generar evidencia de qué son las cosas que sirven y seguimos como en este discurso de es que nadie sabe qué hacer para prevenir la violencia. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Creo que ya las personas que hablaron lo cerraron bastante bien y yo honestamente no tengo nada más que decir, salvo el hecho de que creo que todas estas herramientas se pueden usar y desde las distintas trincheras en las que están se pueden utilizar. No lo vean jamás como una carga, como lo comentó la compañera, como una carga adicional de trabajo, porque no lo es. Es nada más una forma de empezar a pulir el trabajo que hacen, ya sean si son los que están operando, ya sea si son los que están arrastrando el lápiz, los que están capturando los datos. Siempre pueden hacer este tipo de reflexiones y usar estas herramientas que nosotros les compartimos el día de hoy para que hagan una mejor política de prevención del delito y la violencia. Sí, claro. Yo es la primera vez que participo, pero en lo personal le puedo decir que me adentré tanto al programa que las compañeras traen, que yo sí le puedo decir que yo sí le entendía eso. Excelente. Esa es muy buena noticia. O sea, sí me está sirviendo, sí se entiende la hipótesis que las chicas traen, o sea, sí está bien cimentado. Excelente, muy bien. Bueno, pues ahora a ponerlo en práctica. Porque yo tengo mi propia teoría de cambio de este taller y claramente esto para mí nada más es un producto. Hay que pensar en que hay todo un resultado final, intermedio y un impacto, que es que ustedes usen esta información y generemos mejores programas de prevención. Y no solamente generemos mejores programas de prevención, sino ayudemos a más personas en el tema del delito, la victimización, etcétera. Así que muchas gracias y cualquier duda aquí estaré dando vueltas. Muchas gracias.